¿Cómo están, estimados participantes? El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante que tiene que ver con química orgánica y el tema de hidrocarburos. Como ven ustedes aquí en la plataforma tenemos todo el contenido del tema a desarrollar y a continuación voy a comentarles cuáles son las características de este tema. Básicamente, lo que tiene que ver con química orgánica es un tema totalmente diferente a lo que concierne a química inorgánica. Química inorgánica está más desarrollado con lo que corresponde a la tabla de valencia, a saber los símbolos, las cargas, lógicamente que hay que tomar muy en cuenta ese proceso, ¿no? Además de también trabajar con la tabla periódica y principalmente los pesos atómicos de la tabla periódica. Sin embargo, lo que tiene que ver con química orgánica es otro tipo de características totalmente diferentes y que tiene también sus propias formas de trabajo. Entonces, en primera instancia vamos a desarrollar de manera rápida lo que tiene que ver con esta temática de química orgánica y a continuación vamos a ver la temática de hidrocarburos. También en lo que respecta a química orgánica se encuentra el tema de alcoholes, ésteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, funciones nitrogenadas y otros temas que tienen relación justamente con las características que vamos a ver a continuación. Es importante conocer que cuando hablamos de la química orgánica, básicamente estamos hablando de todo lo que corresponde a los compuestos del carbono. Todos los componentes que están en la rama de química orgánica tienen al carbono como composición química, aproximadamente un 80%. Entonces, a partir de ello existen tres componentes o cuatro componentes importantes, que en otros términos se los conoce como CHOM. Si recordamos un poquito la tabla de valencia, C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno y N de nitrógeno. Y particularmente a partir de estos cuatro elementos químicos se va a desarrollar cada uno de los grupos que tienen que ver con química orgánica. Por ejemplo, en el tema de hidrocarburos, principalmente vamos a desarrollar carbono e hidrógeno. En el tema de alcoholes se habla de carbono, hidrógeno, pero también de oxígeno. En el tema de otro grupo que corresponde a nitrilos, por ejemplo, se va a hablar de carbono, de hidrógeno y de nitrógeno. Entonces, a partir de estos componentes químicos, la química orgánica tiene mucho más relación con lo que corresponde a la vida misma. Nuestro cuerpo es un laboratorio químico en el cual vamos a tener componentes inorgánicos como agua y sales minerales, hierro, calcio, magnesio, zinc y otros más, pero también vamos a tener componentes orgánicos, como el caso de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y lógicamente lo que corresponde a los ácidos nucleicos. A partir de ello, entonces, es muy importante esta temática de química orgánica porque, como bien les comentaba, no solamente nuestro cuerpo está compuesto por componentes orgánicos, sino también principalmente estos se aplican en la industria alimentaria, se aplican en la industria textil y principalmente en la industria petrolera, porque el petróleo es la base de todos los componentes orgánicos. Y al mismo tiempo también se aplican en el campo de la medicina, porque la mayoría de los medicamentos que utilizamos diariamente va de manera práctica en el momento de cuando nos enfermamos, justamente se preparan a partir de diferentes componentes orgánicos, ¿no? Hay una combinación de componentes inorgánicos y orgánicos para llegar a la fabricación de estos compuestos. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando hablamos de fibras sintéticas, que son fibras que son fabricadas de manera artificial, está el nylon, el rayón, ¿no? En el tema de antibióticos, como les comentaba, en el tema de plásticos, por ejemplo, los plásticos son componentes químicos que se fabrican a partir del petróleo. También tenemos lo que son el caucho, que viene también del petróleo, colorantes, pinturas, barnices, bactericidas, materiales explosivos, por ejemplo, como la nitroglicerina, el TNT. Entonces, básicamente un componente importantísimo de este proceso corresponde justamente al petróleo.
Por eso es que los derivados del petróleo son una serie de componentes como lo tenemos en la imagen de la plataforma, y básicamente esa es la aplicación que tiene el petróleo. Por eso se lo conoce como, al petróleo como el oro negro, porque a partir de él se pueden elaborar una serie de productos químicos que son la base de la industria y también la base de la economía mundial. Entre las diferencias más importantes entre lo que son inorgánico y orgánico, como bien les comentaba, lo inorgánico tiene que ver básicamente con la tabla de metales, para recordar, los minerales como hierro, fósforo, claro, fósforo, está también nitrógeno, calcio, magnesio, al mismo tiempo el agua y las sales minerales, en otras palabras. En el caso nuestro, para los componentes orgánicos, principalmente vamos a tener proteínas, grasas, vitaminas, y lógicamente el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son los componentes básicos de estos componentes. En el tema de calor, los inorgánicos resisten altas temperaturas, ¿no? Como por ejemplo la sal de cocina. Y en el caso de los componentes orgánicos son poco estables. Entonces, por ejemplo, el azúcar, que es un componente orgánico, se quema con facilidad, ¿no? Entonces, esas son algunas de las características. Aquí tenemos el punto de fusión más elevado en los inorgánicos y es más bajo en lo que son los orgánicos. En el caso de los inorgánicos se disuelven preferentemente en agua, porque son sales minerales. En cambio, los orgánicos, por sus características, se disuelven en líquidos orgánicos como el alcohol, el cloroformo, la gasolina principalmente, ¿no? Por sus características de que poseen grasas en su composición química. Y como bien les comentaba, ¿no? En el caso de inorgánicos tenemos a lo que son metales, no metales, ¿no? Y los ejemplos para el caso de componentes inorgánicos vamos a tener óxidos, hidróxidos, anhídridos, ácidos, sales, ¿no? Todo lo que se ha desarrollado hasta el tema 5, ¿no? A partir de esta combinación de elementos se pueden aplicar en diferentes leyes, se pueden aplicar en diferentes soluciones, en el tema de gas, en el tema de estequiometría. En el caso de los componentes orgánicos o compuestos orgánicos, básicamente su composición tiene que ver con el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y a partir de ello, como bien comentábamos, vamos a tener una serie de componentes más vivos que tienen mucha más relación con la vida misma, a diferencia de los componentes inorgánicos. Y es muy importante la combinación de ambos, no solamente en nuestra composición química interna, sino también a nivel de las aplicaciones o de los diferentes componentes que utilizamos en la naturaleza para nuestra sobrevivencia y también como parte de nuestra economía. Entre las características de los componentes orgánicos, estamos viendo que es totalmente diferente a la química inorgánica. En este caso, nos vamos a olvidar de la tabla de valencias, de la tabla de pesos atómicos. Estamos hablando de componentes orgánicos. Entonces, es importante conocer que existen de dos tipos. La serie acíclica, que es de cadena abierta, y la serie cíclica, que es de cadena cerrada. Entonces, cuando nos toque ver ejercicios, por ejemplo, como estos son ejercicios de cadena abierta. Si ustedes se fijan, ¿no? Empezamos con estas características. Esta es la serie acíclica. Y vamos a ver también de cadena cerrada, ¿no? Como lo que vamos a ver posteriormente en estos tipos de ejercicios con estas características, este tipo de componentes químicos, se los considera de la serie cíclica o de cadena cerrada. Ya son totalmente diferentes. En el caso de la serie cíclica, son de cadena abierta y lógicamente tienen una composición mucho más flexible en cuanto a al daño que puede provocar. Estamos hablando a nivel de la salud y en el cambio también que puede provocar en la atmósfera o en el medio ambiente, ¿no? Porque son componentes derivados del petróleo principalmente. Y la serie cíclica o la serie aromática justamente tiene esta característica por el olor que posee, es una sustancia bastante olorosa, y como bien decíamos, estos componentes son mucho más potentes, mucho más tóxicos, mucho más inflamables y tienen una característica muy importante en el aspecto de la salud del medio ambiente. El contacto con este tipo de componentes se torna cancerígeno para la salud y para el medio ambiente son altamente tóxicos y contaminantes. Entonces, hay que tener un buen manejo, un buen uso y un buen manejo en el cuidado de el uso de estos tipos de componentes, ¿no? Que principalmente se los utiliza en el ámbito industrial, en el ámbito de la mecánica automotriz. Y lógicamente también en la preparación están como parte de los procesos industriales de los derivados del petróleo.
En el caso de lo que corresponde a las fórmulas orgánicas, vamos a decir, antes, por ejemplo, hablábamos de la fórmula directa y la ecuación de formación, si se recuerda. En este caso, para cuando hablamos de fórmulas de química orgánica, vamos a trabajar lo que son, pueden ser fórmulas globales, ¿no? Que son como una especie de fórmulas directas, ya vamos a ver después cómo es el desarrollo. Pueden haber fórmulas desarrolladas, como en este caso, por ejemplo, esta de aquí corresponde a una fórmula desarrollada, ¿ven? Está totalmente abierta y es mucho más compleja. Estas son las fórmulas globales, que son las fórmulas directas. Estas son las fórmulas desarrolladas, que son mucho más complejas, mucho más largas de desarrollar. Y esta de aquí es una fórmula intermedia, que se llama la fórmula semidesarrollada y es la que comúnmente se utiliza para la realización de ejercicios en química orgánica. Tanto la fórmula global como la fórmula semidesarrollada son las dos formas a trabajar. En el caso de las fórmulas desarrolladas se trabajan de muy poca manera, pero también es una forma importante de conocer estos procesos. Aquí, por ejemplo, tenemos una lista de lo que corresponde a las funciones de química orgánica. En química inorgánica, ¿cuáles son las funciones? ¿Cuáles son los grupos de química inorgánica? Si recordamos. Exactamente. Exactamente, como están pensando. Óxidos, hidróxidos, anhídridos, ácidos, sales. Esas son las funciones de química inorgánica o los grupos de química inorgánica. Cuando hablamos, en el caso de química orgánica, las funciones o los grupos corresponden, por ejemplo, a ácidos, pueden ser ésteres, pueden ser amidas, pueden ser aldehídos, pueden ser cetonas, alcoholes, aminas, hidrocarburos, que es el tema que vamos a ver, alquenos, alquinos, alcanos, ¿ya? Cualquiera de estos tres, por ejemplo, en el caso de los alcanos se lo conoce como las parafinas, en el caso de los alquenos como las olefinas, ¿no? Esto todo lo que tiene que ver que son de cadena abierta. ¿Ya? Aquí está su fórmula general. Cuando vemos un OH, es un ácido. Cuando vemos un RR, es un éster. Cuando vemos una amida, es NH2. Cuando vemos un aldehído, es CHO. Cuando vemos una acetona, es CO. Cuando vemos un nitrilo, es la letra N. Cuando vemos un alcohol, es el radical IOH. Entonces, aquí tenemos ejemplos y los prefijos y sufijos que son importantes tomar en consideración. Para poder trabajar ejercicios químicos en lo que corresponde al campo de la química orgánica, básicamente tenemos que tomar en cuenta el prefijo, que son las primeras letras, el sufijo, que son las últimas letras, y lógicamente tenemos que trabajar con una tabla en función de la cantidad de carbono, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí estamos viendo que si hablamos de la terminación oico, estamos hablando de un ácido y hay que trabajar con esta forma. Si hablamos de la terminación amida, estamos trabajando con una amida, aquí está fácil, fíjense, y trabajamos con esta fórmula. Cuando hablamos de la terminación al, estamos hablando de un aldehído, y esta es la fórmula química. Entonces es muy importante los prefijos y los sufijos para saber de qué grupo se trata y saber qué fórmula química utilizar. ¿Ya? Estamos hablando de química orgánica. En el caso, por ejemplo, de los alquenos, si hablamos de la terminación eno, estamos hablando de un alqueno. Si hablamos de la terminación ino, estamos hablando de un alquino. Si hablamos de la terminación ano, estamos hablando de un alcano. Y estas van a ser las fórmulas globales. En el caso, por ejemplo, de los grupos cíclicos que son de cadena cerrada, van a recibir el nombre igual. Si tiene 3 características, es un propano y va a recibir el nombre de ciclopropano, porque son de cadena cerrada. Ciclopropeno, ciclopropino, ¿no? Benceno, que es totalmente de cadena cerrada. Aquí tenemos otros grupos importantes en el caso de los grupos de cadena cerrada, por ejemplo el fenol, tenemos el benzaldehído, clorobenceno, anilina, tolueno, ácido benzoico, la famosa aspirina, que está siendo muy utilizada en nuestros días para diferentes tipos de enfermedades, ¿no? En el tema de las personas que sufren de infarto, problemas cardíacos, es muy importante tomar, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, para que ayude a para que evite, ¿no es cierto?, la formación de coágulos en la sangre. Entonces permite que la sangre fluya con mayor facilidad y esta justamente es parte de la composición química.
Este de aquí son medicamentos importantes para el cuerpo, pero indicados especialmente para personas que sufren de algún tipo de enfermedad, mientras que estos otros 6 que vemos aquí son compuestos químicos de cadenas cerradas, cíclicos, pero no se olviden que son altamente tóxicos para el medio ambiente, en el sentido de poder vertir este tipo de compuestos, ya sea en un ambiente acuático o en un ambiente terrestre, son altamente tóxicos. Y lógicamente el contacto que nosotros tengamos, ya sea por piel o principalmente por inhalación o por contacto, pueden también tener un tinte cancerígeno. Entonces, el simple hecho de oler este tipo de compuestos, hablemos de una secuencia seguida, en un tiempo consecutivo, sí pueden provocar efectos en el ADN y por lo tanto, al provocar daños a nuestro ADN, puede provocar enfermedades como el cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que colocarse máscaras, colocarse guantes para poder estar en contacto con este tipo de componentes, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos en las pinturas, lo tenemos en algunos de los tintes de cabello, lo tenemos principalmente aquellos que se utilizan en la industria farmacéutica. Hay algunos medicamentos también que tienen, por ejemplo, tolueno en su composición, pero es en baja cantidad, entonces no van a provocar un daño, sino que se utilizan como parte de colorantes, ¿no? Pero hay en otros tipos, como por ejemplo en los barnices, en las pinturas, a la larga, los tintes, por ejemplo, de cabello también pueden afectar a nuestro cuerpo. Aquí tenemos algunos ejemplos para tomar en consideración y para que veamos la importancia que representa la química orgánica en industria, en farmacología, en agroquímicos. Si decimos la palabra metano, todos estos que tenemos aquí son compuestos orgánicos, pero en nuestra vida diaria lo conocemos como gas natural. Cuando hablamos de propano lo conocemos como el gas licuado, ¿no? Que utilizamos generalmente para el tema de la industria. El eteno es el polietileno, que son los plásticos, ¿no? Los plásticos que utilizamos en nuestra vida diaria. Está muy de moda hoy en día hablar de plásticos, pero tenemos que también nosotros tomar los recaudos necesarios para no exagerar en el uso de plástico y no convertir nuestro planeta en un basurero con la cantidad de plástico que tenemos, ¿no? De tratar de decir la famosa palabra sin bolsa, por favor, y más bien llevar su propio material, en el caso principalmente de bolsas plásticas. Etino es el acetileno que lo utilizamos bastante en sistemas de soldadura. Por ejemplo, las personas que conocen el tema de soldadura, que participan en el aspecto industrial, seguramente van a entender muy bien esto, ¿no? En la parte mecánica también. El etanol es el famoso alcohol etílico, ¿no? El alcohol que se utiliza para las bebidas, ¿no? Por ejemplo, seguramente hemos escuchado hablar, la persona se encontraba en estado etílico. ¿Por qué etílico? Porque justamente viene de ese nombre, ¿no? El etanol se conoce comúnmente como alcohol, el otro nombre que recibe también es alcohol etílico. El metanol es un alcohol de madera, es totalmente diferente. Muchas veces el metanol es mucho más barato, ¿no? Porque sus procesos son más, diferentes de realizar. Algunas ocasiones venden bebidas alcohólicas de contrabando y lastimosamente no tienen etanol. El etanol no está, bueno, lógicamente que es dañino para el cuerpo en altas concentraciones, pero el metanol es absolutamente dañino. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las personas que beben este metanol es un alcohol puro, entonces, porque está en alta concentración, entonces puede afectar la salud de las personas, incluso matarlas, ¿no? Si hay un asiduo consumo, la persona puede llegar a morir porque se va a saturar de alcohol su cuerpo. En cambio, el etanol es diferente porque, bueno, lógicamente que, como bien decimos, todo en exageración hace daño, ¿no? A la larga sí puede provocar problemas de hígado, incluso cirrosis. El propanotriol, es que es un nombre químico, se conoce comúnmente como glicerina, sabemos todos que lo utilizamos mucho para el tema de humectante, en el tema de jabones, en el tema de gel, en el tema del alcohol en gel, por ejemplo, también que se utiliza mucho, en el tema de productos de tocador. El éter etílico se conoce como el éter común, es un solvente extractor que se utiliza principalmente para el tema industrial. La propanona es un nombre químico y nosotros comúnmente lo conocemos como acetona y
La mayoría de las mujeres lo utilizan, ¿no es cierto? U otro tipo de personas también, otras personas para el tema de quita esmalte, ¿no? Cuando se utiliza esmalte, entonces también se utiliza bastante, ¿no? Como solvente, solvente quiere decir aquel componente químico que se lo puede utilizar para mezclar otros componentes. El metanal es un nombre químico y comúnmente lo conocemos como formaldehído o formol. Sabemos que el formol es un conservante de tejidos, seguramente muchos se les viene a la mente el tema de que se utiliza para los difuntos. Se llama conservante de tejidos porque ayuda a que no exista una descomposición en materia orgánica, por ejemplo, en insectos, en ranas, cuando se hacen infecciones, en cuerpos para hacer autopsia. Eh, Conserva, evita que la masa muscular y todos los órganos del cuerpo se vayan, existan el proceso de putrefacción, se pudran y generen un olor nauseabundo. Entonces, este tipo de componentes químicos evita justamente esos procesos. Pero acuérdense que son de cadena cerrada y pueden ser cancerígenos, ¿no? El contacto continuo de este tipo de componentes. El ácido etanoico, que es conocido como el ácido acético y que lo ocupamos justamente en procesos, algunos lo utilizan en el tema medicinal para ensaladas también. El ácido butanoico, que es conocido como ácido butírico, generalmente lo utilizamos para el tema de masas, para el tema de aderezo de panes, ¿no? La mantequilla. El salicilato de metilo, un éster que se utiliza principalmente como aroma de fruta para el tema de refresco, para el tema de, por ejemplo, pastillas de miel o pastillas de vitaminas que se utilizan, ¿no? Es como un saborizante. La urea es un componente de la orina, por ejemplo, y además de eso, la urea se utiliza muchísimo como fertilizante. Fertilizante es un abono para los suelos, ¿no? Sabemos que existen grandes producciones agrícolas y para que sea una buena producción se utiliza la urea. El azúcar común, su nombre es el sacarosa, y se utiliza como conservante, ¿no? Hay que tener cuidado de este otro componente que es el aspartame, que es totalmente diferente y es cancerígeno. Algunas ocasiones venden azúcares en polvo o azúcares cristalinos en el ambiente farmacéutico y se van a fijar en su composición química. Si tiene aspartame, no lo consuman porque es altamente cancerígeno, está comprobado según la FDA, que es la Federación Internacional que regula lo que son los alimentos. La celulosa, que es el papel común que nosotros utilizamos para nuestras tareas, el ácido acetilsalicílico, ya lo habíamos comentado que es la aspirina, el naftaleno, que es la naftalina, que se utiliza como repelente de insectos o también en el tema de, para evitar que vengan insectos, ¿no es cierto?, a la ropa o ambientes cerrados, y el trinitrotolueno es el TNT, que es la dinamita, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos para que tomemos en cuenta la importancia que representa la química orgánica. Ya hemos hablado de las fórmulas y ahora vamos a comenzar con el desarrollo de nuestro tema. Entonces, para ello es importante, ya hemos hablado en el tema de química orgánica, todas las características que anteceden y ahora vamos a hablar específicamente del tema de hidrocarburos. Ya habíamos comentado de que los componentes importantes son 4, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el famoso CHON. En este tema de hidrocarburos nosotros vamos a trabajar 3, alcanos, alquenos y alquinos. Estos 3 componentes forman parte de hidrocarburos. Forman parte de los compuestos saturados alcanos y los insaturados los alquenos y los alquinos. Para poder nosotros comprender el mundo de la química orgánica es importante conocer lo que corresponde a la nomenclatura, a los prefijos y a los sufijos, ¿no? Decíamos que es muy importante la terminación que va a recibir cada grupo químico, porque esa terminación nos va a indicar de cuál es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Por una parte necesito saber la cantidad de carbono. Entonces, el prefijo me va a definir la cantidad de carbono que voy a desarrollar. En el caso de hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos, trabajamos principalmente con carbono e hidrógeno. Solamente carbono e hidrógeno. Entonces, cuando hablamos del prefijo met, nos referimos al número 1. Quiere decir que vamos a utilizar un carbono. Si nos dice el prefijo et, vamos a utilizar 2 carbonos. Si nos dice el prefijo prop, vamos a utilizar 3 carbonos. Nos dice el prefijo but, 4 carbonos. Nos dice el prefijo pent, vamos a utilizar 5 carbonos. Así sucesivamente.
Entonces, en el grupo de alcanos, por ejemplo, si ustedes se fijan, tengo el prefijo met que me indica la cantidad de carbono, pero tengo el sufijo o la terminación ano que me va a indicar la fórmula química que voy a utilizar. Entonces, si estoy hablando de un etano, significa et, que voy a utilizar 2 carbonos, pero estoy hablando, al utilizar la terminación ano, de este grupo de los alcanos. Fíjense que el prefijo no cambia, miren, puede ser met, et, met en cada uno, y lo único que va a cambiar es la terminación. Si estoy hablando de un alcano, tengo que utilizar la terminación ano. Si estoy hablando de un alqueno, tengo que utilizar la terminación eno. Y si estoy hablando de un alquino, tengo que utilizar la terminación ino. También tengo otro grupo muy interesante que se llama el radical alquil o el radical alquilo. Y fíjense la terminación. Aquí utilizo la terminación il. ¿Ya? La terminación il. Entonces, para ello, aquí vamos a ver un color que se pueda ver. Ahí. Okay, se ve mejor. Entonces, fíjense que el prefijo siempre es el mismo. Quiere decir que en todos estos yo voy a trabajar con solo un carbono. Pero la fórmula va a ser diferente porque las terminaciones son diferentes. Si estoy hablando de un propano, por ejemplo, ¿no? Prop, sé que voy a trabajar con ¿cuántos carbonos? Con 3 carbonos. Pero la terminación ano implica que voy a trabajar con un tipo de fórmula. La terminación eno que voy a trabajar con otro tipo de fórmula. La terminación ino con otro tipo de fórmula, ¿no? Y si fuera un propil, también trabajo con otro tipo de fórmula. Cada una de las terminaciones indica la fórmula que yo voy a utilizar, que ahorita lo vamos a ver. Pero lo que quiero que tomen como importancia es que los prefijos nos indican la cantidad de carbono. Si nos dice el ejercicio, va a realizar la siguiente fórmula química propino, yo me tengo que fijar, si no recuerdo, en esta tabla, ¿qué significa pro? Significa 3, entonces voy a trabajar con 3 carbonos. Si me dice voy a trabajar con el prefijo octino, entonces yo vengo aquí, ¿cuánto es oct? Es 8, entonces voy a trabajar con 8 carbonos. Si me dice voy a trabajar con el prefijo pent, ¿dónde está pent? Pent significa 5. Entonces voy a trabajar con 5 carbonos. Si me dice voy a trabajar con el prefijo but, B-U-T, entonces significa que voy a trabajar con 4 carbonos. ¿Ya? Entonces es muy importante. Aquí tenemos hasta el número 10, que es lo más común, pero también tenemos hasta el decano, deceno, decino, decil, pero también tenemos, fíjense, para el 11, un dec, dodec, tri, para el 20, eico, 30, triacón, tetracón, y para 100 sería extra. Entonces es importante este cuadro de aquí que nos indica la nomenclatura para saber la cantidad de carbono. Me va a decir el prefijo la cantidad de carbono y la terminación me va a decir el grupo químico con el que voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los alcanos. ¿Cómo voy a hacer un alcano? Es bien sencillo. Esta es su fórmula global y aquí tenemos un cuadro muy interesante que nos dice cómo vamos a trabajar las fórmulas globales para cada grupo. Hemos dicho que vamos a trabajar alcanos, alquenos, alquinos, pero también vamos a trabajar el radical alquilo. Entonces, aquí está la fórmula global, fíjense, para cada uno. Hay diferencias, no todas son iguales. Este tiene más 2, este más 1, este menos 2 y este solo 2n. Las terminaciones también tienen que ser diferentes. Los enlaces es muy importante. Los enlaces son los guiones que van a unir un carbono con otro carbono. Si ustedes se fijan, aquí para los alcanos tengo un enlace simple. Para los alquenos tengo un enlace doble, son 2 guioncitos. Para los alquinos tengo un enlace triple, son 3 guiones. Pero el radical alquilo no me dice guión, porque el radical alquilo, con la terminación il, trabaja como ramificación. ¿Ya? Ahorita vamos a ver, fíjense. Si me dice etano, la terminación ano, voy a trabajar esta fórmula. Si me dice eteno, la terminación eno es un alqueno, entonces voy a trabajar esta fórmula. Si me dice etil, la fórmula es esta y voy a trabajar como una rama. Y si me dice etino, la terminación ino corresponde a un alquino y esta es la fórmula que voy a trabajar. Y el enlace es triple, ¿no? Entonces tengo que tomar muy en cuenta este cuadrito que tengo aquí para realizar el proceso. Entonces, si nos fijamos aquí, tenemos nuestra fórmula global. Acuérdense que dijimos, tenemos fórmula global, tenemos fórmulas desarrolladas, tenemos fórmulas semidesarrolladas.
En el caso, por ejemplo, de un metano, esta sería nuestra fórmula global. Miren, vamos a ver cómo llegamos a una fórmula global. Dijimos, ¿cómo voy a realizar un metano? Vamos a hacer aquí. ¿Cómo vamos a realizar un metano? Partimos principalmente de el nombre. Tenemos que dividir en dos partes. Met significa el prefijo que me va a decir la cantidad de carbono y la terminación me va a decir qué fórmula química voy a utilizar. ¿Ya? ¿Qué fórmula química? Entonces, ¿qué significa met? Si yo no recuerdo cuántos carbonos, me vengo al cuadro y digo, ¿qué significa met? 1. Perfecto. Entonces, voy a trabajar solamente con un carbono. Y esta es la fórmula global, si ustedes se fijan. La N va a ser reemplazada por la cantidad de carbonos que me diga el nombre. Como me dice MET, aquí voy a trabajar solo con uno, es un carbono. El hidrógeno se mantiene, el 2 se mantiene, es parte de la fórmula. Esto ya sabemos que la fórmula se respeta, no podemos variar. La N va a ser reemplazada por la cantidad de carbonos de MET, que significa 1, incluso por eso está aquí el número 1, porque representa un carbono. La letra N se va a reemplazar aquí como 1 más 2. Fíjense, estoy trabajando exactamente lo que dice la fórmula. 2, 2. En vez de N, no puedo ponerle N, tengo que reemplazarlo por 1 y lo demás sigue con más 2. ¿Cómo va a terminar el ejercicio? El 1 debería quedar aquí, de esta manera. Pero sabemos, ustedes ya saben esto de memoria, que el 1 se sobreentiende, que no necesita escribirse. Entonces, esto deberíamos en realidad borrarlo, no deberíamos escribirlo. ¿Y cuánto va a llevar el hidrógeno de subíndice? Esto es un tema matemático. Esto se multiplica, ¿no? Propiedad conmutativa, se multiplica. 2 por 1, 2, más 2, 4. Entonces, aquí debería ser el número 4. Entonces, fíjense, 2 por 1, entonces se multiplica 2 por 1, 2, más 2, 4. Esta es la fórmula del metano, CH4. Es la fórmula global, al mismo tiempo es la fórmula semidesarrollada. Si quisiéramos hacer una fórmula desarrollada, sería más o menos de esta manera. ¿Ya? Implica que nosotros vamos a trabajar el hidrógeno, y aquí el hidrógeno. Más o menos así. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Ya? Aquí tendría que haber como una especie de enlace para cada uno. Enlace, aquí también un enlace que une a cada uno. Y aquí también un enlace que une a cada uno. Esta es la fórmula desarrollada. Esto que estoy haciendo aquí corresponde a una fórmula desarrollada. Como ven ustedes es más amplio. Por eso es que generalmente obviamos el desarrollar este tipo de ejercicios y trabajamos directamente con la fórmula semidesarrollada. ¿Ya? Entonces tenemos la fórmula global. La fórmula global se trabaja en base a la fórmula general, que es esta de aquí. ¿Ya? Esto solo sirve para la fórmula. Esto solo sirve para la fórmula global, ¿no es cierto? En cambio, en la fórmula semidesarrollada, nosotros vamos a trabajar escribiendo la cantidad de carbono. En este caso, escribo directamente 1, porque no puedo escribir más, metano representa 1, y esta sería nuestra fórmula semidesarrollada. Un carbono, aquí está un carbono, ¿cuántos hidrógenos? Aquí dice 4, entonces 1, 2, 3 y 4. ¿A qué se refiere el metano? Al gas natural doméstico, ¿no? Que utilizamos en nuestra garrafa. Aquí tenemos otro ejercicio. Tenemos el etano. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a hacer el etano y vamos a ver cómo llegamos al resultado. Entonces, aquí, para que podamos comprender. Recuerden bien que partimos de esta fórmula global. Entonces, representa que nosotros vamos a trabajar con esta misma fórmula. La N se va a reemplazar por la cantidad de carbonos que emitido. Dijimos, el prefijo et, ¿cuántos carbonos representa? Sabemos que la terminación ano quiere decir que vamos a trabajar con esta fórmula. Pero el prefijo et, ¿cuántos carbonos? Aquí tengo que acordarme. Et significa 2. Entonces, voy a trabajar con 2 carbonos. Aquí en la letra N le voy a poner 2 y aquí también le voy a poner 2, ¿no? Como vemos a continuación. Tenemos la letra N2, el 2 se copia el 2 igualito. Aquí, en vez de la letra N se pone 2, entre paréntesis, y más 2.
Entonces, si hacemos el tema matemático, el 2 se copia aquí, hay que copiar el 2, porque ya tenemos que escribir el número. En cambio, aquí no escribíamos porque la unidad se sobreentiende. ¿Cuánto vamos a escribir de número aquí? ¿Cuánto creen que es el total? Exactamente, ¿no? Aquí hay que multiplicar 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Se multiplica más 2. Correcto, 6. Entonces, aquí va a ser, esta es la fórmula química de un etano, C2H6. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Estamos en la fórmula global, siguiendo esta fórmula que tenemos aquí, ¿ya? En cambio, ahora vamos a hacer, ya no vamos a hacer la fórmula semidesarrollada, desarrollada porque es muy larga, pero sí vamos a hacer la fórmula semidesarrollada, ¿ya? La fórmula semidesarrollada es escribir la cantidad de carbono. Sabemos que etano representa 2, entonces aquí vamos a colocar de esta manera. ¿Ya? Vamos a colocar. ¿Cuántos carbonos? 1, 2. Así. ¿Ven? 1, 2. Y para entenderlo mejor, aquí le voy a poner 1 y aquí le voy a poner 2. Así. Estoy enumerando los carbonos. ¿Cuántos carbonos voy a escribir? 2. ¿Por qué 2? Porque dice el prefijo et. Y si me fijo en la tabla, el prefijo et representa 2. ¿Ya? Por eso estoy escribiendo 2 carbonos. Ahora, una vez que escribimos los 2 carbonos, nosotros vamos a rellenar con hidrógeno y que cada carbono nos dé 4. Recuerden bien que la valencia de carbono es 4. Cada carbono tiene que darnos 4. Entonces, este guión o este enlace que ven aquí, acuérdense que en la tabla dice que es un enlace simple, siempre va a ser un guión. Donde vea un guión, este es un alcano, alcano, alcano. Entonces, este guión va a contar como si fuera 1. Si tengo 1 para llegar a 4, ¿cuánto me falta? ¿Qué número debería colocar aquí? 4 menos 1, porque cada carbono vale 4, ¿no es cierto? Si este carbono ya tiene 1, el enlace vale como 1, entonces aquí tengo que colocar el número 3. Para que, sumado con este enlace, con este guión que tenemos aquí, me dé 4. 3 más 1, 4. ¿Por qué coloco el 3? Porque tiene que darme 4. Este carbono tiene que tener 4. Y para tener 4, el guión se toma en cuenta como si fuera 1, y tengo que colocar un 3 para que matemáticamente me dé 3 más 1, 4. ¿Qué va a pasar con el carbono 2? También me tiene que dar 4. Entonces, este enlace cuenta como si fuera 1, y aquí solo me falta el número 3 para que sumado me dé 4. 3 más 1, 4. Cada carbono tiene 4. Este tiene 4 porque aquí hay 3 más 1, 4. Y este también tiene 4 porque aquí hay 3 más 1, 4. Esto no se toma en cuenta, esto solamente significa que estoy colocando la cantidad de carbono, ¿ya? Y ahí tenemos, fíjense cómo está igualito al anterior que teníamos. El etano se refiere al gas natural doméstico, ¿no? Entonces, fíjense, ahí tenemos el ejercicio, ¿no? Para lo que corresponde al etano. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa con el propano. ¿Cuánto representa propano? Lo primero que tenemos que saber es cuánto representa. Aquí me dice 3. ¿Será que representa 3? Entonces vamos a irnos aquí. Sí, perfecto, es 3. Entonces nos bajamos acá y reemplazamos, ¿no? Estamos hablando de la fórmula global. Entonces me voy a bajar aquí para que quede también claro de dónde salen esos resultados. No es que lo estamos inventando, sino que partimos de una fórmula, ¿ven? Donde está la letra N se va a reemplazar por el 3. Donde está la letra N se va a reemplazar por el 3, ¿no? C3, aquí 3 y 2, ¿no? Fíjense, está igualito. Solamente la N se reemplaza por el 3. El 3 se copia exactamente igual, pero aquí, ¿cuánto llevaría hidrógeno? 2 por 3, 6. 6 más 2, 8. Este C3H8 corresponde a la fórmula de propano en su fórmula global. Ahora nos toca trabajar la fórmula semidesarrollada. ¿Ya? Vamos a trabajar la fórmula semidesarrollada. Entonces, nosotros trabajamos de la siguiente manera. ¿Cuántos carbonos vamos a desarrollar si es prop? Podemos trabajarlo sin ni siquiera mirar esto de aquí, solamente acá. Dice propano y propano representa 3, entonces escribimos 1, 2 carbonos. ¿Ven?
Y tengo que enumerarlo, si no me puedo olvidar. Tengo que enumerar, este va a ser el carbono 1, este va a ser el carbono 2, y este va a ser el carbono 3. Es muy importante enumerar para saber que voy con el ejercicio. Y aquí tengo que rellenar hidrógeno, aquí tengo que rellenar hidrógeno, y aquí tengo que rellenar también hidrógeno. Cada carbono me tiene que dar 4. Entonces, este guión cuenta como 1. Para llegar a 4 me falta 3. ¿Es cierto? Entonces, 3 más 1, 4. ¿Qué va a pasar en el carbono 2? Este guión cuenta, hay un guión a la izquierda y hay un guión a la derecha. Entonces, ¿cuántos guiones tengo? 2. Para llegar a 4 me falta 2. Fíjense, aquí en los guiones cuenta 1, 2. Para llegar a 4 me falta 2. 1, 2, 3 y 4. Entonces, el carbono 2 tiene ya sus 4, tomando en cuenta los guiones. Y el carbono 3, hasta el momento tiene un guión, me falta 3 para llegar a 4. Entonces sería así, ¿no? Aquí hay 3 más un guión, 4. Aquí hay, en el caso del carbono 2, un guión más otro guión, 2 más 2, 4. Entonces ya cada carbono tiene sus 4 carbonos. Y cuando decimos propano, estamos hablando del gas licuado de petróleo. ¿Ven? Y así sucesivamente vamos desarrollando el ejercicio, ¿no? Para cada uno de los que son los alcanos, partiendo de su fórmula global. Aquí, por ejemplo, vamos a copiar la fórmula para ubicarnos de cómo estamos desarrollando el ejercicio y nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto? Que aquí ya vamos directo, miren, butano representa 4, vamos a ver si es verdad. Butano representa 4 y octano representa 8. But 4 y octano 8. Estamos hablando de los prefijos, ¿no? Las terminaciones pueden ser variables. Butano representa 4 y oct representa 8. Entonces aquí le podemos poner directamente, miren, la N representa 4, le pongo 4 directamente. Aquí la N representa 4, 4 por 2, 8, más 2, 10. Está directo, ¿ya? Para no voltearla mucho. Octano. Octano representa 8. Oct, nos fijamos en el prefijo, ¿ya? No se olviden, en el prefijo 8. 8 por 2, 16. Más 2, 18. ¿No? Aquí está detalladito, como hemos hecho. Aquí también podemos hacerlo, pero lo estamos haciendo directo. Esta es la fórmula global. Para la fórmula semidesarrollada, lo único que necesito es saber la cantidad de carbono. Sé que But trabaja con 4. Entonces voy a escribir 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Ya? 4 carbonos. Entonces, vamos a hacerlo de 0 para que podamos ver cómo trabajamos el ejercicio. 1, 2, 3, 4. ¿No? Aquí están los 4 carbonos. No se olviden que es importante colocar la cantidad, ¿no? Aquí tengo el carbono 2, este es el carbono 3. Es importante enmarcar y definir qué número tiene cada carbono, ¿ya? Es importantísimo, ya vamos a ver después. Entonces tenemos los 4 carbonos, rellenamos con hidrógeno. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Y decimos lo siguiente, aquí tengo un carbono, me falta, siempre tengo que tener 4, ¿no? Me falta 3. Me falta 3, entonces ahora ya tengo 4. El carbono 2. El carbono 2 tengo uno acá, uno a la izquierda, uno a la derecha, tengo 2. Entonces aquí me falta solo 2 para tener 4, ¿no es cierto? De esta manera, ¿ves? 2, 3 y 4. En el carbono 3 lo mismo. Cuenta el izquierdo y el derecho como 1, 2, aquí 1, 2. Y para tener 4 solo me falta 2. Solo me falta 2. Entonces ya tengo los 4. Y por último, el carbono 4, tengo 1, solo me falta 3. Para que me dé 4. Cada carbono siempre tiene que darnos 4. 3 y 1, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 y 3 y 1, 4. ¿Ya? Se toma en consideración los guiones para la sumatoria. Y el número que va arriba solo estoy colocando la cantidad de carbono para definir que voy bien. Aquí dice que tengo 4 carbonos, tengo 4 carbonos. Y además lo siguiente, fíjense, tengo 4 carbonos, aquí está, y tengo 10 hidrógenos, ¿será verdad?
3 más 2, 5. Más 2, 7. Más 3, 10. Correcto. Tengo los 10 hidrógenos, ¿no? Lo mismo acá, mire. Tengo 3 más 2, 5, más 3, 8 hidrógenos. Perfecto. Tengo 8 hidrógenos y 3 carbonos. Entonces, la fórmula global o la fórmula semi-desarrollada tiene que tener la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos. Lógicamente que el procedimiento es diferente, ¿no? Ahora, otra forma también de trabajar el ejercicio para tener 4 es de la siguiente manera, ¿no? Aquí podemos colocarle 2, el prefijo 2, y aquí nos falta 4, ¿no es cierto? 2, 3 y un otro guión va a ser 4. De esta manera. También puedo trabajarlo así. La idea es tener 4. Aquí tengo 2 más este guión 3 más este guión 4. ¿No? O como hace rato, tengo un guión, le pongo 3 y automáticamente tengo 4. ¿No? Ahorita vamos a comparar los dos, miren, es exactamente igual. ¿Veis? Es lo mismo, ¿veis? Es exactamente igual. Aquí es lo mismo, 2, 3 y 4 es lo mismo que 3 y 4. ¿Ya? El mismo procedimiento. Y por último tenemos para los alcanos el octano. Y el octano trabaja con 8, entonces tiene que ser 8 carbonos, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ven? Aquí están los 8. De relleno con hidrógeno, y no nos olvidemos, ¿no? El primero siempre es 3 y 1, 4, ¿no? Si tiene un guión, más los 3 son 4, el del medio tiene 2, porque los dos guiones valen, más 2, 4, el de aquí también, ¿no? 1 y 1, 2, y 2, 4, ¿no? El 4 también, ¿no? Carbono 4. Tenemos 2 guiones, más 2, 4. En carbono 5 tenemos 2 guiones. Se toma en cuenta el de atrás y de adelante. Ya no importa si... Sabemos que este guión le sirvió al 4, pero también le sirve al 5. No pasa absolutamente nada. ¿Ya? 2, 3 y 4, lo mismo, ¿no? Este guión le sirve al 5, pero también le va a servir al 6. 1 y 1, 2. Y 2, 4. ¿No? Aquí. Vamos para aquí. Tengamos los mismos resultados. Aquí también, miren, 2 guiones, 2 y 2, 4. Entonces es el mismo ejercicio, ¿no es cierto? Solamente que aquí estamos tomando en consideración que lleve la misma cantidad de carbonos. Entonces tenemos 2, y el guión cuenta 3 y 4, y aquí 3 y 4. Y se van a dar cuenta en los ejercicios que corresponden a los alcanos, siempre los extremos va a ser 3 y la parte media 2. Miren, 2, 2, 2. Es igual 2, 2, 2, 2, 2, todos son 2 a la parte media y 3 a los extremos. O puede ser como en este caso también, que es el mismo, no será exactamente igual, pero sí representa que tiene 4 carbonos. 2, 3, 4 y aquí tiene 3 y 4. Una forma de abreviar para no escribir una cierta cantidad de carbonos es de la siguiente manera. Colocamos el primer carbono, ¿no? CH3, y como estos se repiten, ¿cuántas veces se está repitiendo? Una vez, 2 veces, 3 veces, es el mismo, miren, 4 veces, 5 veces, 6 veces se está repitiendo, podemos hacer lo que hemos hecho acá, escribir CH2 y un paréntesis y el número 6, para decir que 6 veces estamos repitiendo CH2, CH2, CH2. Y en la parte final podemos colocar el CH3, o podemos colocar, como en este caso, CH2. Es indiferente. ¿Ya? No hay ningún problema. Cualquiera de las dos formas, como dicen, ¿no? El orden no varía los productos, ¿no? El orden de los factores va a alterar los productos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso no nos va a alterar absolutamente nada. Estos son los alcanos. Y por si acaso los octanos corresponden a la gasolina que utilizan para las movilidades, ¿no? Y el butano, el gas para encendedor. Entonces, aquí estamos viendo una serie de gases que utilizamos y que conocemos en nuestra vida diaria y partimos del grupo de los alcanos. En el caso de los alcanos ramificados, ahí ya vamos a tomar en cuenta el cuadrito de acá, ¿no? Ya habíamos hablado todo de alcanos, hemos utilizado la terminación ano, esta fórmula global. Ahora vamos a utilizar la terminación il, vamos a utilizar esta fórmula global y vamos a utilizar el nombre de radical alquilo en una ramificación. Esta va a ser nuestra cadena principal y lo que vaya hacia arriba o hacia abajo se va a conocer como ramas. ¿Ya? Puede ser abajo, arriba o puede ser abajo. Ya se conoce como ramas.
Y hay otros casos, por ejemplo, de ejercicios que también tiene otras ramas más internas. Entonces va a depender del ejercicio como tal para desarrollar los procesos. ¿Ya? Entonces, vamos a arreglar un poco los ejercicios para que se puedan comprender mejor. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, este primer ejercicio que corresponde al metilhexano. Y si nos damos cuenta, vamos a hacerlo desde el principio para que ustedes lo puedan ver. 3-metilhexano. ¿Cómo es que voy a empezar este ejercicio? Se empieza de atrás para adelante. Si nos fijamos aquí dice hexano, entonces quiere decir que vamos a partir con esta cantidad de carbono, X. Hay que ver cuántos carbonos representa X. Y la terminación il o metil significa que vamos a escribir una rama. Y ahí tiene que decirnos en qué número vamos a escribir la rama. Puede ser arriba o puede ser abajo. Si nos dice hexano, ¿cuánto significa X? HEX significa 6. Quiere decir que aquí nosotros debemos trabajar 6 carbonos. Y podemos prestarnos de acá. Ya, no vamos a prestar este ejercicio de acá para ganar una forma de desarrollarlo. Mira, ya me presté los 6, ¿no? 6 carbonos. ¿Y qué me dice acá? Ya hemos hecho la primera parte, ¿no? Es como si dividiéramos en dos. Primero vamos a hacer el hexano, que son los 6 carbonos, ¿no? Y no se olviden, el primero 3 más 1, 4, el segundo 2, 3, 4, 2, 3, 4, siempre así, ¿no? En ese orden. Y el último puede ser 2, 3, 4 o el 3 y un guión. Y una vez que termine la primera parte, me concentro en la segunda parte, que sería el 3-metil. Y para este 3-metil, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Metil significa una rama. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la fórmula directa de lo que representa un metil. Entonces, aquí lo vamos a poner para nuestra fórmula global. Nosotros vamos a partir de esta fórmula. CN, aquí está la fórmula. CnH2n más 1. ¿Ya? Esta es nuestra fórmula del radical alquilo. Entonces lo vamos a poner aquí. Esta es la fórmula de nuestro radical alquilo. Entonces representa que nosotros vamos a utilizar de la siguiente manera. Si me dicen metil, ¿no es cierto? Met significa 1. Ya sabemos en el cuadro, met significa 1. Aquí está. Entonces lo que vamos a hacer aquí es de la siguiente manera. La N va a reemplazar al 1, ya lo conocemos, ¿no es cierto? La N va a reemplazar a 1. Entonces, si vamos un poquito más allá, es como que vamos a copiar esta otra fórmula para que me entiendan bien de dónde estoy sacando estos datos, ¿no? Vamos a utilizar esta fórmula así, lógicamente que aquí hemos 1, y vamos a decir de la siguiente manera. ¿Cuánto llevaría el carbono? Como dice 1, ¿no? Y fíjense, N es 1, la N es 1, ¿no? Estamos reemplazando exactamente igual. Entonces, en este caso, el carbono representa 1, por eso no se lo escribe, y el hidrógeno sería 2 más 1, 3, 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces, esta sería la fórmula global para un metil. Si tengo un metil, esta es la fórmula global. 2 por 1, 2, más 1, 3. La N la estoy reemplazando por el 1. Si tuviera un etil, ¿no es cierto? Sería reemplazar con el número 2, ¿no? Aquí, más o menos de esta manera. ¿No? Aquí sería como si fuera 2, aquí sería como si fuera 2, ¿no es cierto? Y diría 2 es 2, 2 por 2, 4 más 1, 5. Y esta sería la fórmula que utilizaría, ¿no es cierto? Y si tuviera un propil, el propil trabaja con 3, ¿no? Aquí está et con 2 y prop con 3. Si no, ustedes pueden revisar, met es 1, et es 2 y prop es 3. ¿Ven? Eso sale de la tabla, ¿no es cierto? Aquí va a ser 3, aquí 2 por 3. Tenemos que reemplazar la n por el número que me diga acá. Prop representa 3, por eso le pongo 3 aquí y en la otra n acá. Et representa 2, entonces en la n le pongo 2 y en la otra le pongo 2. De ahí sale el resultado. Y al final se multiplica. 2 es 2, se copia igual, pero aquí
Es matemática, se multiplica y se suma. 2 por 2, 4 más 1, 5. Lo mismo acá, el 3 se copia exactamente igual. Y aquí tenemos 2 por 3, 6 más 1, 7 para el hidrógeno. Entonces es importante el proceso matemático que desarrollamos. Esto de aquí con la finalidad de saber, si me dice un metil, yo voy a hacer esta fórmula química. Si me dice un etil, voy a hacer esta fórmula química. Y si me dice un propil, voy a hacer esta fórmula química de manera automática. Entonces, ya tengo, ¿no es cierto?, por una parte mi cadena principal, porque me dice hexanos, es la primera parte, y ya tengo la segunda parte, que es el metil, CH3. ¿En qué número de esta cadena principal voy a escribir la rama, que es 3-metil, que es metil en el número 3? Aquí me dicen el número 3. Entonces, aquí en el número 3 vamos a desarrollar un metil. Lo podemos hacer arriba o abajo. ¿Ya? Es decir, aquí vamos a escribir el CH3. ¿Ya? Entonces estamos escribiendo un guión, tiene que haber un guión, ¿no es cierto? Y arriba de este guión tiene que estar CH3. Entonces tiene que venir así. ¿Ven? Así tiene que venir. En arriba del carbono 3 tengo que colocar un guión y pegado a ese guión tengo que colocar el metil. Y está aquí. Y ahora cada carbono me tiene que dar 4. ¿Ya? Aquí tengo 3 más 1, 4, ¿no es cierto? Vamos bien, ¿no es cierto? 3 más 1, 4. Aquí el carbono 2, perfecto, tengo 2, 3 y 4 aquí en el extremo. El carbono 3, tengo 4, ¿no es cierto? Pero no nos olvidemos que aquí arriba también hay otro componente, ¿no es cierto? Aquí arriba tengo un guión. Tengo que tomarlo en cuenta. Si tomo en cuenta los guiones, ¿cuántos guiones tengo? 3. 1, 2 y 3. Entonces, este 2 está de más, lo voy a borrar. Si no, voy a tener 5. No puedo tener 5, no puedo tener 3. Tengo que tener sí o sí 4. Entonces aquí va a ser 1, 2, 3 y el hidrógeno representa el cuarto. ¿Ya? Otra vez. 1, 2 guiones, 3 guiones y el hidrógeno se lo deja ahí y representa los 4. Aquí está perfecto. 3 más un guión son 4. En el carbono 2 no le afecta en nada. Tiene los 2 guiones, extremo izquierda, derecho y 2, 4. El carbono 5 lo mismo. Tiene 2 guiones a la izquierda, a la derecha y más 2, 4. Y por último el carbono 6. ¿No? Entonces este sería el procedimiento para desarrollar el 3-metilhexano. Primero partimos con la primera parte, que es desarrollar los 6 carbonos, y posteriormente en el número 3 voy a realizar un metil. Tengo que enmarcarlo, subrayarlo para que en el número 3 puede ser que lo haga arriba o puede ser que lo haga el ejercicio abajo, pero ya sé que un metil es CH3. Y siempre cada carbono nos tiene que dar 4 y tomamos en cuenta esta sumatoria del enlace de la rama. Este se llama la cadena principal y este se llama la rama. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Aquí tenemos al 3355 tetraetilheptano. ¿Ya? Entonces, este ejercicio, por ejemplo, es este de acá. ¿Ya? Este de aquí, si se fijan, es este mismo de acá, pero fíjense que está aquí abajo. ¿Ya? Lo voy a poner aquí. ¿Ya? Este mismo ejercicio es este mismo de acá. ¿Ya? Si se fijan, voy a borrar un rato para que ustedes lo comparen. Es este mismo que está aquí, ¿ven? Lo único que aquí está arriba y aquí está abajo, pero igual sale 3, 4 y aquí 3, 4. Es indiferente, ¿ya? Se puede hacer cualquiera de las dos formas. Entonces esto lo vamos a borrar para poder hacer este otro ejercicio interesante que corresponde al 3,3-tetrametilhexano. Entonces, vamos a ver un ratito antes que lo coloque la base. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer el ejercicio? Ya habíamos dicho que siempre comenzamos por la base, ¿no es cierto? En este caso sería heptano. ¿Cuántos heptanos? Heptano, aquí nos fijamos cuántos carbonos representa hept, representa 7 carbonos. Entonces tenemos que hacer 7 de base aquí, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
¿no? Entonces, para ello podemos utilizar, primero sería interesante trabajar así, miren. Escribir simplemente, cuando empezamos con ramas, lo mejor que podemos hacer es escribir así, solamente los carbonos, ¿ya? Solamente los carbonos, sin nada. Así. Solamente los carbonos, ¿ven? Heptano son 7 carbonos, perfecto. Y voy a marcar de color rojo, voy a encerrar dónde voy a realizar la ramificación. ¿Por qué sé que es una ramificación? Porque tiene la terminación il. Si tiene la terminación il es una rama, que puedo hacerla arriba o la puedo hacer la rama en la parte de abajo. Fíjense que aquí me dice el número 3 y el número 5, pero me dice 2 veces el número 3 y 2 veces el número 5. ¿Qué representa eso? Que tengo que hacer 2 veces el número 3, aquí arriba y aquí abajo. Una aquí arriba y otra aquí abajo. No, nunca puede haber 3, siempre van a ser 2 números repetidos. Pueden ser, ¿ya? No hay ningún problema. Entonces, ¿qué representa aquí? Ya tengo mi base y ahora voy a escribir en el número 3 un etil. Si ustedes se fijan, aquí me dice tetraetil. La palabra tetra es una redundancia. Tetra significa 4, de que 4 veces voy a repetir una ramificación en esta cadena principal. 1, 2, 3, 4. 4 veces en esta cadena principal. Eso significa el prefijo tetra. Lo que yo tengo que tomar en cuenta es el final, que me dice cuántos carbonos voy a hacer, heptano representa 7, y la terminación il, que me dice que es una rama, ¿en qué números va a ser esa rama? El número 3, arriba y abajo, porque se repite 2 veces. Entonces, ahora sí lo voy a trasladar aquí. Ahora, me estaba olvidando. En el caso del etil, un etil, ya tengo acá cuál es el etil. Entonces yo tengo que sacar con anticipación a qué se refiere un etil. Ya sabemos que un etil es C2H5. Ya hemos hecho la fórmula y lo único que vamos a hacer es copiar ese C2H5 en el número 3. En el número 3 y aquí en el número 3. 2 veces en el número 3. ¿Ya? 3 y 3. Aquí en el número 3 y aquí en el número 3. ¿Ven? Ya está. 2 veces. En el 3 tengo 2 etil, arriba y abajo. Y lo mismo va a pasar con el número 5. En el número 5 también tengo que escribir un etil. Darle un poquito más de espacio. En el número 5, ya está en el número 3, 2 veces repetido. Ahora en el número 5 también tengo que hacer un etil. Entonces lo voy a trasladar al número 5. Se va a venir al número 5 y aquí también se va a venir al número 5. Tiene que estar en el número 5, C2H5. Y vamos a colocarle un guioncito. No tenemos que olvidarnos de colocar un guión, ya es muy importante para que eso nos ayude a comprender mejor el ejercicio, ¿no? Siempre el guión no puede ir pegado, tiene que haber un guión. Eso se llama un enlace. Un guión es un enlace que va, es una especie de pegamento que va a existir entre un carbono y otro. Entonces fíjense que ya lo tenemos. Todos son etiles. ¿Cuántos etiles son 4? 1, 2, 3 y 4. Ahora hay que concluir completando 4 carbonos en cada carbono, ¿no? Que tenga 4. Aquí nos falta el hidrógeno y si aquí hay 1, falta el 3, ¿no es cierto? 3 más 1, 4. Aquí, ¿qué pasa en el carbono 2? Si nos fijamos, vamos a trasladar un poquito para acá, para que quede más claro. ¿Cuántos carbonos tiene que tener? Tiene que tener solamente 4 carbonos, ¿no? Entonces, fíjense cuántos carbonos tiene el carbono 2. ¿Tiene o no tiene los 4? ¿Cuántos guiones tiene? 1, 2, 3 guiones, 4 guiones. Entonces, no necesitamos ponerle ningún número, ninguna letra. Prácticamente queda, porque si le ponemos el hidrógeno va a ser 5, son 4 guiones más el hidrógeno son 5, entonces tiene que ser 4 en total. Ahí se queda, no se aumenta nada. ¿Qué pasa con el carbono 3? Ahí sí le falta el hidrógeno. Ah, algo importante, no podemos hacer esto, miren, un carbono aquí, 2, y nos falta 2 para tener los 4. Ah, perfecto, aquí. Tengo 2, 3 y 4, no se puede hacer esto, y es un error.
2 guiones más 2, 4. No, tiene que sí o sí haber un hidrógeno para poder hacer este proceso. No puede quedar el 2 pegado al carbono sin el hidrógeno. O sea, es un error. No puede existir eso. Bueno, 2 guiones más 2, 4. ¿Qué pasa con el carbono 4? Con el carbono 4 también, ¿no es cierto? ¿Cuántos guiones tiene? Tiene 1, tiene 2, tiene 3 y tiene 4. Entonces no agregamos ningún hidrógeno y ningún carbono, ningún subíndice, perdón. Ningún hidrógeno y ningún subíndice. En el carbono 5 tenemos 1 y 1, 2. Aquí sí nos falta el hidrógeno y el 2, para que nos dé 4, ¿no? Es muy importante. Tenemos 2 guiones, más el 2 son 4. ¿Qué pasa con el carbono 6? Lo mismo, ¿no es cierto? Necesita el 2 con el hidrógeno, más el enlace 3, más el otro enlace, el guión 4. 2, 3 y 4. Y por último, el carbono 7, tenemos aquí, me falta el hidrógeno y el 3, para que con el guión de 4. 3 más 1, 4. En cada carbono tiene que darnos 4. Ya es muy importante. Entonces, se fijaron, en los extremos generalmente siempre es 3, en la parte media 2, excepto cuando hay ramas. Cuando hay ramas puede variar, como en este caso que, por ejemplo, aquí solo tiene un hidrógeno, para que nos dé 1, 2, 3 y 4, siempre es 4. Pero aquí no necesitamos ni hidrógeno ni subíndice porque nos da 4. 1, 2, 3, 4. Aquí igual. Entonces, son casos que se pueden dar dependiendo de las preguntas. Bueno, y aquí tenemos el otro ejercicio. Fíjense, dice tripropil octano y nos da los números. Primero voy a hacer el octano y octano significa 8. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego me dice propil. Lo voy a poner con color rojo. Propil. ¿Qué significa propil? Que tengo que escribir un propil, ¿no? Un propil C3H7, ¿en qué números? Ahí me tiene que decir en qué número se va a escribir este propil. En el número 2, en el 4 y en el 6. Tengo que marcarlo 2, 4 y 6. Quiere decir que en esos números yo voy a escribir un propil. ¿Qué es un propil? Ya lo tengo acá, C3H7. Aquí tiene que estar en el 2, tiene que estar en el 4. Vamos a bajar aquí. Tiene que estar en el 4 y tiene que estar en el 6, ¿no? En el 2, en el 4 y en el 6 tiene que haber un propil, ¿no? Y habíamos dicho que la parte final vamos a rellenar con hidrógeno y el número de subíndice que corresponde, ¿no? Primero el octano, que son los 8, luego el propil, vamos de atrás para adelante, el propil, la fórmula es C3H7, ya habíamos sacado, ¿no es cierto?, que prop significa 3, por eso la letra N se va a reemplazar por 3. Aquí igual, ¿no? La letra N por 3. 3 se copia 3 y aquí sería 2 por 3, 6 más 1, 7. Por eso es C3H7. ¿En qué números vamos a escribir el propil? En el número 2. Puedo escribirlo abajo o arriba, no hay ningún problema. En el 4 y en el 6. Y cada carbono tiene que darnos 4. 3 más 1, 4, ¿no? Aquí. Aquí va a ser 3 guiones, 1, 2, 3 guiones más un hidrógeno 4. 2, 3, 4. Aquí en el carbono 4 tenemos 3 guiones más un hidrógeno 4. 2 guiones más el 2, 4. Y aquí tenemos 3 guiones. 3 guiones. Voy a poner más aquí. 3 guiones más el hidrógeno 4. Aquí 2 guiones más el 2, 4. Y aquí 2, 3. Y aquí que nos falta. Exactamente, nos falta un guión acá, ¿no es cierto? Se nos fue más allá así. Ahí es. Ahí va a ser para que nos dé el 4. ¿No? 2 guiones más 2, 4. O puede ser 3 y 1, 4. ¿No? Cualquiera de las dos opciones. Entonces, eso para que lo tomemos en cuenta, ¿no es cierto? Eso en determinados ejercicios es importante que tomemos en consideración la forma como vamos a trabajar los ejercicios. Entonces, aquí tenemos este otro ejercicio. Aquí hemos trabajado la cadena principal y tenemos una rama, ¿no? Rama. Puede ser arriba, puede ser abajo. Este otro ejercicio, cuando tenemos entre paréntesis, quiere decir que nosotros tenemos la cadena principal, tenemos nuestra rama, y sobre nuestra rama
vamos a tener otra rama, ¿ya? Es como la ramificación primaria y esta es nuestra ramificación secundaria. Entonces, eso dependiendo de la pregunta, ¿no? Eso cuando vaya entre paréntesis. Lo primero que hacemos es decano, aquí están los 10. Vamos a hacerlo más aquí este ejercicio, ¿no? Aquí están los 10. ¿No? 1, 2, 3, 10. Y aquí estamos trabajando este otro ejercicio de la siguiente manera. Vamos a ponerlo para aquí. Para que se entienda bien. Bueno, entonces tenemos nuestra cadena principal que son los 10 ejercicios, ¿no es cierto? Están enumerados y solamente dice en el número 5, ¿ven? Aquí están marcados. Solo en el número 5 vamos a hacer primero, siempre de atrás para adelante. Primero un propil como cadena principal y luego un metil en ese propil. Es decir, el número 5 lo primero que voy a hacer un propil. ¿Cuánto significa prop? Significa 3. Entonces, fíjense, 1, 2 y 3. Estamos trabajando con 3 ramas sobre el número 5. ¿Ya? 3 ramas sobre, y está enmarcado también, está numerado. 1, el carbono 2 y el carbono 3. ¿No? Y siempre C2H, CH2, eso tenemos que ver que siempre nos dé 4. 3 más 1, 4. 2, 3 y 4. Siempre que tenga la misma cantidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Ya tenemos, en el número 5 hemos hecho un propil. 1, 2, 3. Pero en el número 1 de este propil vamos a hacer un metil. Entonces, en el número 1 tenemos que hacer un metil que ya sabemos que el metil es CH3. Cuando dice propil se refiere a 3. ¿Ya? Cuando dice metil se refiere a 1. En este caso, aquí hemos hecho ese 3H7, ¿no es cierto? Pero es porque aquí no teníamos otra cadena sobre una cadena. No teníamos una rama sobre otra rama. Cuando tenemos casos como esto, entonces tenemos que desdoblar así, desdoblar. Pero cuando tenemos casos directos como este, por ejemplo, colocamos directamente la fórmula global, C2H5, C3H7, ¿ya? Entonces, por eso es que estamos haciendo este otro paso. Primero el propil, y en el número 1 del propil puedo colocarlo a la derecha o a la izquierda, el metil que es CH3. 3 más 1, 4, 2, 3 y 4. Aquí también tenemos 3 más 1, 4, y aquí tenemos 1 y 1, 2, y aquí hay un error, ¿cierto? Falta ¿cuánto? Tenemos un guión acá y otro guión son 2. Para llegar a 4 me falta 2. Entonces aquí me falta el subíndice 2. ¿Ya? Entonces ahí sería 2, 3 y 4. Entonces, en este caso, tenemos el guión, ¿no? No es necesario, tenemos un guión acá 2, otro guión 3 y el hidrógeno 4. No es necesario. Cuando tenemos 3 guiones y solo el hidrógeno ya tenemos 4. Entonces, para nuestra cadena principal, ¿no? Siempre, ¿no? 3, la parte media 2, 2, 2, 2. La única excepción va a ser el carbono 5, que tiene igual que aquí, ¿no? 1, 2, 3 guiones, más 1, 2, 3 guiones, más el hidrógeno 4, ¿no? Y aquí tenemos 2, 3, 4, 2, 3, 4, y aquí 3 y 1, 4. Entonces, este tiene que ser un poquito más acá, para que se pueda ver mejor. Algo así. Así, y este también así. Siempre los guiones debajo de cada carbono. ¿Ya? ¿Ven? Entonces no es nada difícil, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver un poquito más de ejercicios relacionados con esta característica. Aquí tenemos el radical alquil nuevamente. Ya habíamos dicho cómo hacer un metil, ¿no? CH3 es un metil, C2H5 es un metil. Ya simplemente reemplazar la letra N por los prefijos. Et significa 2. Entonces por eso aquí escribimos 2, met significa 1, por eso aquí ponemos 1. But significa 4, ¿ven? Aquí directamente le ponemos 4. Y aquí, si aquí ponemos 4 por 2, 8, más 1, 9. ¿Ven? Si me pide un propil sería 3 directamente, ¿no? La N representa 3, 2 por 3, 6, más 1, 7. Si me dice un pentil, voy a colocar 5 aquí, donde representa la N, y aquí 5 por 2, 10,
más 1, 11. Si me dice un exil, voy a poner 6, 6, y aquí sería 6 por 2, 12 más 1, 3. Entonces, con estos datos ya puedo armar mi ejercicio, como en este caso, por ejemplo, me dice, realice un 3-metil, 3-etil pentano. Entonces, primero vamos a hacer el pentano, que representa trabajar 5 carbonos, ¿no? Aquí está, 5 carbonos. Entonces, esto podemos trabajarlo, ¿no? De la siguiente manera. Están los 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Y en el caso de, una vez que hemos terminado el pentano, primero vamos a hacer el 3-etil. Vamos a ponerlo con color rojo y luego vamos a hacer el 3-metil, que vamos a colocarlo de color azul. ¿Ya? Entonces, el 3-etil, ¿qué significa? Que en el número 3 de la cadena voy a hacer un etil, ya sé cuánto es un etil, C2H5. Entonces, aquí arriba voy a colocarlo de color rojo. C2H5, directo. Y en el número 3 también me dice un metil. Entonces, el de que esté abajo va a ser de color azul, que representa el metil. ¿No? Puedo hacerlo indiferente, da lo mismo. Aquí puedo escribir el metil, como en este caso, ¿no? Y aquí puedo escribir el etil, como en este caso. Es indiferente, ¿no? El orden de los factores no altera el producto original, ¿no es cierto? Y cada carbono nos da 4, perdón. 3 más 1, 4, 2, 3, 4. Aquí tenemos 4 guiones, entonces no agregamos ningún hidrógeno, ningún subíndice. Aquí tenemos 2 guiones, más 2 es 4. Aquí tenemos 2 guiones, más 2, 4. Esto se mantiene así porque prácticamente el ejercicio está igualado. Siempre tiene que dar 4, eso no se olvida. Eso es importante para la evaluación. Vamos a ver este otro ejercicio, miren. Tenemos el 2-propil-butil-hexano. Entonces, hexano, ¿qué representa? Pent significa 5, hex significa 6 carbonos. Entonces, trabajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y marcamos, ¿no? Primero vamos a hacer el 4-butil, lo vamos a colocar de color rojo. Y luego vamos a hacer el 2-propil, lo vamos a colocar de color azul. Entonces, vamos a ver. En el caso del 4 tengo que marcar el color, lo voy a poner de color rojo para decir que en el número 4 tengo que hacer un butil. Entonces, voy aquí a marcarlo y digo, ¿cómo es un butil? Un butil es C4H9. Tal como está lo copio, C4H9. Ese es el butil. Y después dice, voy a hacer un 2-propil. Lo voy a marcar de color azul. Y aquí decimos, en el número 2, donde está el número 2 lo voy a marcar de color rojo, para decir que en este número voy a hacer un propil. ¿No? ¿Cuánto es un propil? ¿O cómo es un propil? C3H7. Tal como está C3H7, lo traslado aquí, de color azul, para saber qué propil corresponde a este grupo. Y cada carbono nos tiene que dar 4, ¿no? 3 más 1, 4. Aquí hay 3 guiones, 1, 2, 3 guiones, más un hidrógeno son 4, ¿no? Hay 3 formas, ¿no? Una que es directamente 3 más 1, 4. La otra que es 2 guiones alrededor más 2, 4. Otra que es 3 guiones más el hidrógeno 4. O directamente los 4 guiones y ya no agrego ningún hidrógeno, ningún subíndice. Cualquiera de esas formas lo vamos a topar. Esta de aquí que nos da 4, esta de aquí que nos da 4, o esta de aquí 2, 3, 4, o directamente 3 más 1, 4, ¿no? Miren como aquí, por ejemplo, ¿no? Son 3 guiones más el hidrógeno 4, 2, 3, 4, 3, 4. Estamos hablando de una cadena principal, rama que puede ser inferior o rama superior. Esto tiene que ver con los alcanos ramificados. Muy bien, ahora vamos a trabajar lo que son los enlaces dobles y enlaces triples, lo que corresponde a los hidrocarburos no saturados, el grupo de los alquenos y el grupo de los alquinos. Entonces, si me permiten recordar, aquí teníamos una fórmula, un cuadro general, ¿no es cierto? Ese cuadro general ya habíamos trabajado los alcanos, los alquenos, los alcanos y el radical alquilo. Ahora vamos a trabajar los alquenos y los alquinos. Fíjense la diferencia. Esta es la fórmula global para un alcano, esta fue la fórmula global para un radical alquilo. La terminación ano decía que trabajemos de esta manera, ¿no es cierto?, con nuestra cadena principal. Pero la terminación il nos dice que trabajemos con ramas, ¿no?, en la parte superior o en la parte inferior, y siempre que nos dé 4 en cada carbono.
aquí tenemos, ¿no? Enlaces simples, que es un guión. Ahora, cuando trabajemos alquenos y alquinos, vamos a ver que los enlaces ya son dobles o triples. Eno, enlace doble, ino, enlace triple. Miren, la A, ano, un guión, E, 2 y I, 3. ¿Ya? Para que recuerden. Entonces vamos a trabajar un alqueno con su fórmula global y un alquino también con su fórmula global y su fórmula semidesarrollada. Eso es lo que más hemos trabajado, ¿no? La fórmula global y la fórmula semidesarrollada. Por ejemplo, un alqueno, su fórmula global es esta, CnH2n, ¿ven? Si me dice eteno o etileno, fíjense la terminación. Entonces la fórmula global también va a ser diferente, ¿no? Siguiendo el cuadrito. Eso quiere decir, la letra N se va a ser reemplazada por el 2, ¿no? La letra N por el 2, y aquí vamos a decir 2, se copia 2, 2 por 2, 4. ¿Qué pasa con el buteno? Mire, es 4, aquí pongo directamente but, significa 4. Entonces colocamos el carbono 4. Y donde está la letra N vamos a reemplazar por el 4, y multiplicamos, ¿no? 4 por 2, 8. Por eso aquí tenemos directamente 8. ¿Qué pasa con el penteno? Trabaja con el carbono 5. ¿No? Vamos a colocar aquí para que nos dé la idea. 5. Entonces aquí sería 5, por eso aquí colocamos 5. Aquí es como si colocáramos 5. 5 por 2, 10. Por eso aquí el penteno tiene 10 de carbono. En el caso del hexadieno, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a trabajar, hexa significa 6. Entonces colocamos directamente 6. ¿Y cuánto va a llevar aquí? 6 por 2, esto se multiplica, 2. Y en el propeno, prop significa 3. 3 y 3 por 2, 6. Entonces aquí, fíjense, ya hemos hecho la fórmula global, así bien sencillito, y vamos a hacer la fórmula semidesarrollada tomando en cuenta el doble enlace. ¿Qué pasa en el caso del eteno? Colocamos, quiere decir que un eteno tiene que llevar un doble enlace. Como el eteno tiene solo 2 carbonos, por eso es que solamente escribimos de la siguiente manera. Escribimos los 2 carbonos y el enlace al medio. Y tiene que darnos cada carbono 4. El carbono 1 tiene 2, falta 2 para que nos dé 4. El carbono 2 también tiene 2, falta 2 para que nos dé 4. Entonces, este doble enlace sirve tanto para el carbono 1 como para el carbono 2. ¿Ya? Es muy importante ese punto. En el caso de buteno, fíjense, me dice ya un número. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es esto de acá. El prefijo. ¿Cuántos carbonos voy a escribir? But significa 4. Entonces voy a escribir 1, 2, 3 y 4. Es lo primero que tengo que hacer, la cadena principal. ¿Cuántos carbonos voy a escribir? El prefijo me va a decir cuántos. Siempre empiezo del prefijo. Y luego, ¿no? Aquí. Luego veo la terminación en. La terminación eno quiere decir que voy a trabajar un doble enlace. ¿En qué número? En el número 1. Entonces, aquí en el número 1, por eso está marcado de color rojo, voy a escribir el doble enlace. Y por eso digo, si aquí hay 2, voy a escribir 2 para obtener 4. Si aquí hay 2, más este guión es 3, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se queda con un hidrógeno. Es como si estuviera así, ¿ya? Habíamos dicho como que nuestra cadena siempre va a ser de esta manera, ¿no? Primero escribo los carbonos. Entonces, es así, ¿no? Escribo 4 carbonos y aquí, el carbono buteno significa que la terminación eno va a llevar un doble enlace. ¿En qué número? En el número 1. Entonces, ya tengo aquí el doble enlace y digo de la siguiente manera. Aquí tengo 2 guiones, voy a escribir simplemente el número 2 para que me dé 4. ¿Qué va a pasar con el carbono 2? Tengo 2 más 1, 3, ¿no es cierto? Entonces solo me falta el hidrógeno para tener los 4. Ahora sí. ¿Qué pasa con el carbono 3? Tengo 1 y 1, 2, me falta 2. Ya dijimos que no podemos colocar así, ¿no es cierto? Es un error colocar así. Me falta 2. 1 y 1, 2 más 2, 4. Tengo que colocar sí o sí el hidrógeno. No puedo dejarlo el 2 sin el hidrógeno. Y por último el carbono 4, me falta solo 3 para que sumado con el enlace me dé 4. Entonces, cuando veamos 2 o doble enlace, estamos hablando de un alqueno. ¿Qué pasa con el siguiente ejercicio? Penteno. Lo primero que vamos a hacer, pent, son 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Solo vamos a borrar esto para que sepamos cómo vamos a hacer el ejercicio. ¿No? Tenemos 5 carbonos, ¿ves? 1, 2, 3, 4.
tenemos 5 carbonos, ¿no? Aquí están los 5 carbonos. Y en base a ello, nosotros vamos a trabajar dónde está el doble enlace. Aquí están los 5 carbonos. ¿Dónde está el doble enlace? En el número 3. Por eso es que está de color rojo el número 3. Entonces aquí está el doble enlace. Y lo demás rellenamos con hidrógeno, ¿no? Aquí tenemos hidrógeno 3, 3, más un guión 4, más un enlace 4. Aquí tenemos 1 y 1, 2. Aquí va a ser 2 para tener 4, ¿no es cierto? 2, 3, 4. El carbono 3 va a ser, aquí tengo 2, más 1, 3, más el hidrógeno 4. Fíjense, ¿no? 2 más 1, 3. Tengo 3, solo me falta 1. Entonces ese 1 lo voy a rellenar con el hidrógeno. ¿Ya? No puedo dejarlo así, no se sobreentiende la unidad aquí. Sí o sí tiene que llevar el hidrógeno para que nos dé 4. Ya tomen en cuenta ese detalle. Lo mismo acá. 2 más 1, 3. Sí o sí tengo que ponerle el hidrógeno para tener 4. Y por último, aquí tengo 1 más 3, 4. Pero no puede quedar así, ¿no es cierto? Recuerden bien eso, por favor, es muy importante. No puede quedar así. Tiene que estar sí o sí el hidrógeno acompañando para que dé 4. Lo mismo aquí. Vamos a cerrar este ejercicio para saber cómo vamos a trabajarlo. ¿Ya? Fíjense, me dice hexadieno. Lo primero que vamos a hacer son 6 carbonos. ¿Ya? 1, y vamos marcando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No? Que tienen 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos que enumerar. Carbono 1, carbono 2. Ya tenemos que enumerar los carbonos. Aquí va a ser el carbono 3. Aquí va a ser el carbono 4. Aquí va a ser el carbono 5. Y aquí va a ser el carbono 6. ¿Ven? Ya está numerado. Ahora, ¿qué más hacemos? Hexa no quiere decir que tenemos que trabajar 6 carbonos, perdón. ¿Ya? ¿Dónde yo sé cuántos carbonos? En el cuadro grande de acá. En este cuadro me dice la cantidad de carbono. Si me dice PEN, hago 5. Si me dice X, 6. Si me dice DEC, 10. ¿Ya? En este cuadro me dice la cantidad de carbonos que se va a trabajar. Entonces aquí estamos en los alquenos, ¿no es cierto? Y estamos en el 2,4 hexadieno. Entonces ya sabes que vamos a trabajar con 6 carbonos. Ahora, ¿qué más dice? Si me dice 2 números, quiere decir que en esos 2 números, ¿qué vamos a hacer? Si me da una terminación N, eso es un doble enlace. ¿En qué números va a haber el doble enlace? En el 2 y en el 4. Me voy a marcar de color rojo. En el número 2 y en el número 4 voy a escribir un doble enlace. Entonces aquí no puede ser así, tiene que ser así. Tiene que ser de esta manera el doble enlace. ¿No? Doble enlace aquí en el 2 y aquí también en el 4. Ahí, doble enlace. Ya, en el 2 y en el 4. Y ahí termina, ¿no? La base del ejercicio. Ahora cada carbono tiene que darme cuánto. Hexa, hice 6 carbonos, ¿no? Marqué en qué número voy a realizar el doble enlace. ¿Por qué doble enlace? Porque la terminación N representa que voy a hacer un doble enlace del número 2 y del número 4. Aquí está el doble enlace. Y cada carbono tiene que, ahora vamos a terminar con la igualación. 1 más 3, 4. ¿No? Aquí necesitaba un 3. Aquí el carbono 2, ¿cuántos tiene? 1 más 2, 3. Falta solo el hidrógeno para los 4. El carbono 3, ¿cuántos tiene? 2 más 1, 3. Falta el hidrógeno para que nos dé 4. ¿Cuánto tiene el carbono 4? 1 más 2, 3. Solo falta el hidrógeno para que nos dé 4. El carbono 5, 2 más 1, 3. Solo falta el hidrógeno para que nos dé 4. Y el carbono 6, 3 más 1, 4. De esta manera. Ya está igualado. Y por último el propeno. El propeno quiere decir que vamos a trabajar prop representa 3. 1, 2, 3 carbonos, ¿no? Y por último, en el carbono 2, por eso está marcado, voy a hacer el doble enlace, ¿no? Esto lo puedo borrar momentáneamente para
La idea, esta es la base, ¿no? Hago 3 carbonos y en el carbono 2 hago el doble enlace, ¿no? De esta manera. Hago el doble enlace, ¿no? Esto se lo puede marcar también aquí para que sepan, ¿no?, dónde está el doble enlace, en qué número está el doble enlace, y no nos perdamos en el ejercicio, ¿no? ¿Ves? Te marco 3 propeno, significa prop, significa que vamos a trabajar con 3 carbonos. Y la terminación eno quiere decir que vamos a trabajar con un doble enlace. ¿En qué números? En el número 2 solamente, aquí está el doble enlace. Lo demás lo damos con hidrógeno. Aquí tenemos 1, más 3, 4, ¿no? Así, 3 más 1, 4. ¿Qué pasa en el carbono 2? 2 más 1, 3. Solo falta un hidrógeno para que nos dé 4. Y por último aquí tenemos 2. Falta 2 para terminar, ¿no? 2. Aquí va a ser 2. ¿No? 2 más 2, 4. ¿Ven? Y ese es el detalle del ejercicio. Aquí tenemos que también puede tener 2, pueden tener 3, hasta puede tener 4, puede haber ramas también, no hay ningún problema en el ejercicio, ¿ya? ¿De qué va a depender? Eso va a depender de la pregunta. La pregunta es lo que nos va a definir cómo nosotros vamos a trabajar el ejercicio. Por ejemplo, si me dice butadieno, lo primero que yo tengo que trabajar es el prefijo. Buta significa que voy a hacer 4 carbonos. Aquí está, but significa 4. 1, 2, 3, 4. ¿Y en qué números voy a escribir el doble enlace? En el número 2 y en el número 3. ¿Ya? El prefijo di significa que se está repitiendo 2 veces. Fíjense aquí, dice tri. El prefijo tri significa que se está repitiendo 3 veces. ¿Ya? Y hay incluso como tetraeno. Tetraeno quiere decir que se repite hasta 4 veces. ¿Ya? Entonces nos vamos a concentrar aquí primero en la cantidad de carbono. La cantidad de carbonos que vamos a escribir son but, significa 4. ¿Ya? Partimos de ahí, la cantidad de carbono. Luego tenemos que revisar por la terminación si es un simple, un guión, si es en eno, es un doble enlace o si es una rama, ¿no es cierto? En este caso, por la terminación eno, quiere decir que en el número 2 y en el número 3 vamos a escribir un doble enlace, en el 2 y en el 3. Aquí está el doble, aquí está el doble enlace, ¿no? Y cada carbono nos tiene que dar 4 para concluir. 3 más 1, 4, 2, 3, 4. Aquí, miren, no hago nada. 2 más 2, 4. Y aquí 2 y 2, 4. ¿Ya? Es muy importante ese proceso de desarrollo. ¿Ya? Lo mismo acá. Lo primero que vamos a hacer es la cadena principal, hexa. Aquí está la cadena principal. Hexa significa 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego marcar, ¿no?, enumerar en cada carbono el número que corresponde. ¿Ya? Aquí lo podemos hacer el ejercicio para que puedan ustedes ver detalladamente cómo vamos a trabajar, ¿no? Uno se va marcando cada uno de los carbonos. Siempre que nos dé 6, ¿no? Que nos dé el número en realidad. Aquí exact significa 6 y tenemos que marcar de esta manera, ¿no? Aquí el número 1, aquí el número 2. Es importante marcar porque eso nos va a definir qué es lo que vamos a hacer en cada carbono. 4, 5 y 6. Aquí, por ejemplo, había un 9, ¿no? Entonces, una vez que hemos terminado de desarrollar los 6 carbonos, vamos a marcar con rojo. El número 1, algo va a pasar ahí, ¿no es cierto? Lo vamos a marcar con rojo. El número 2 también lo vamos a marcar con rojo. Y el número 4. O lo podemos encerrar, ¿ya? Lo podemos encerrar también. ¿Eso para qué? ¿Qué va a pasar en esos números? Vamos a hacer un doble enlace. Entonces aquí, doble enlace. En el número 2 también va a haber un doble enlace. En el número 4 también va a haber un doble enlace, ¿no es cierto? Es muy importante marcar los números para que nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer en cada número. Y rellenar luego con hidrógeno y que nos dé 4. Aquí hidrógeno. Si aquí tenemos 2, solo nos falta 2 para que nos dé 4. Eso es la última parte que se llama igualar. Aquí, ¿qué pasa con el carbono 2? 2 y 2, 4. ¿Colocamos hidrógeno? No. Hasta ahí está correcto el ejercicio. 2 y 2, 4. ¿Qué pasa con el carbono 3? Tiene 2 más 1, 3. Solo falta, correcto, un hidrógeno para igualar a 4.
¿Qué pasa con el carbono 4? Tiene 1, siempre se cuenta a la izquierda y a la derecha. 1 y 2, 3, y el hidrógeno 4. ¿Qué pasa con el carbono 5? 2 y 1, 3. Solo falta el hidrógeno para que nos dé 4. Y por último el carbono 6, que nos va a dar H3, ¿no? Para que nos dé 4. 3 y 1, 4. Ahí está el ejercicio, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro, por ejemplo, dice butadieno, ¿no? Tenemos primero el buta, que es 4, ¿no? Igual que aquí, 4. Y la terminación eno quiere decir que en el número 1 y en el número 3 vamos a hacer el doble enlace, en el 1 y en el 3. Y cada carbono 4, ¿no? Aquí 2 y 2, 4. Aquí 2 y 1, 3 y el hidrógeno 4. Aquí 2 más un hidrógeno, más el guión 3, más el hidrógeno 4. Estos son los enlaces, ¿no? Enlaces que van a ir sumando. 2 más 1, 3, más el hidrógeno 4. Y aquí 2 más 2, 4. Y aquí tenemos una ramificación, fíjense. Tenemos buteno. 1, 2, 3, 4. But significa 4. Y fíjense algo muy interesante. Dice, en el número 1, fíjense que dice la terminación en. Quiere decir que esta terminación, ¿en qué número va a estar de la cadena principal? Aquí me tiene que decir. En el número 1 voy a escribir el doble enlace. Por eso aquí está. En el número 1 voy a escribir el doble enlace, ¿no? Y aparte de eso, en el número 3 voy a escribir un metil. Entonces aquí voy a poner el color azul. En el número 3, un metil. Aquí en el número 3 vamos a escribir un metil. Entonces tenemos dos características, ¿no? Por una parte hemos escrito un doble enlace en la cadena, en el número que nos diga aquí, en el número 1, y aparte nos dice que en el número 3 vamos a realizar una ramificación. Sabemos que metil es CH3, aquí está, ¿no? Aquí lo tenemos, metil CH3. Por eso sabemos que cuando nos dice la palabra metil, estamos hablando de una ramificación. Y después igualamos todo, que cada carbono nos dé 4. Bueno, entonces tenemos la cadena principal, que son but, es importante. Luego la terminación eno, que nos dice el número en el cual vamos a escribir el doble enlace. Siempre las terminaciones son importantes para saber lo que vamos a desarrollar. Y por último, aquí, en base a la pregunta del ejercicio, metil, en el número 3 vamos a escribir nuestra ramificación. El carbono 1 tiene 2 y 2, 4. El carbono 2 tiene 2 más 1, 3 más 1, 4. El carbono 3 tiene 3 iones o 3 enlaces más el hidrógeno 4. Y el carbono 4 hemos puesto 2 enlaces más 2, 4. Y aquí tiene 3 más 1, 4. ¿Ven? Cada carbono tiene 4. Vamos a ver ahora el último grupo, que son los alquinos. Fíjense que aquí está nuestra fórmula global. Y en este caso vamos a restar. Trabajamos también con la letra N. Miren, si trabajamos el etino o el acetileno, ¿no es cierto? Escribimos, la N representa el 2, porque et representa 2, eso no nos olvidemos, ya es muy importante. Aquí el prefijo et representa 2. Colocamos el número 2 para darnos cuenta, 2. Aquí la N le vamos a poner 2, ¿no es cierto? 2, y esto se multiplica y luego se resta. 2 por 2, 4 menos 2, 2, y aquí el número 2. Y en este caso, tomemos en consideración que estamos hablando de un triple enlace. Los alquinos trabajan con un triple enlace, entonces son 3 guiones, ¿ya? 3 guiones. Y en este caso, por ejemplo, vamos a colocar de la siguiente manera, ¿no? Tenemos, si nos dice un etino, trabajamos carbono y carbono. Y el triple enlace al medio. Y si aquí tenemos 3, ¿cuánto nos falta para tener 4? Solo el hidrógeno. Aquí lo mismo, aquí tengo 3. ¿Cuánto me falta para tener 4? Solo un hidrógeno. Acuérdense que el enlace se combina para ambos, ¿no? Al extremo derecho y al extremo izquierdo, para ambos. ¿Qué pasa con el siguiente ejemplo? 1 butino, aquí tengo la fórmula global, ¿no? Butino es 4, por si acaso, ¿no? 4, aquí está. 4 por 2, 8, ¿no? Aquí como si hubiera un 4 por 2, 8, menos 2, 6. Por eso está aquí 6. Y la fórmula semidesarrollada. Lo primero que voy a hacer, ¿no? Aquí vamos a hacerlo uno por uno para que ustedes puedan ver el desarrollo del ejercicio. Hago 4, ¿no? 1, 2, 3, 4.
Esto lo vamos a poner por los medios. ¿No? Ya están los 4, ¿no? Lo vamos a marcar. 1, 2, 3 y 4. ¿Ves? Una vez que tenemos los 4 carbonos, decimos en qué número va a ser el triple enlace en el número 1. Entonces, esto de aquí desaparece y voy a copiar esto de aquí a aquí. ¿No? Aquí está el triple enlace, ¿no? En el número 1. El triple enlace. ¿Ven? En el número 1 está el triple enlace. Entonces, una vez que tengo el triple enlace, lo único que me toca hacer es que quede 4. Si aquí tengo 3, solo me falta 1, que sería el hidrógeno, para tener 4. Si aquí tengo en el número 2, ¿qué pasa en el carbono 2? Tengo 3 más más un enlace, tengo 4. 3 más 1, 4. No escribo nada, nada, nada. 3 más 1, 4. ¿Qué pasa en el carbono 3? Tengo 1, 2, me falta 2, ¿no es cierto? Primero el hidrógeno y después recién el número 2. Y por último, en el carbono 4, me falta CH3, ¿no es cierto? Para que tener el H3 para tener 4. 3 más 1, 4, ¿no? Y ahí tenemos todo el ejercicio completo, ¿no? Lo mismo acá, por ejemplo, tenemos el pentino. ¿Qué representa pentino? 5 hidrógenos. 1, 2, 3, 4. ¿No? Y esto no se olviden que hay que marcar, ¿no? Aquí 1, aquí 2, aquí 3, 4 y 5. Y voy a marcar el número para el triple enlace. La terminación ino quiere decir que voy a trabajar con un triple enlace. ¿Ya? Es muy importante que nos familiaricemos con eso, ¿no? Si me dice ino es triple enlace, entonces ¿en qué número va a ser el triple enlace? En el número 3. Aquí tiene que ser el triple enlace. Entonces esto lo borro y aquí tiene que ser el triple enlace, ¿no? Y una vez que termino la base, cuento la cantidad de carbonos en número, coloco el triple enlace en número o los números que me diga, empiezo a igualar para concluir el ejercicio. Aquí tengo 1, me falta 3 para llegar a 4, ¿no es cierto? Así sería, así 3 más 1, 4. Aquí tenemos 1 y 1, 2, me falta 2 para llegar a 4. ¿Qué pasa con el carbono 3? Tengo 3 más 1, 4. Aquí no agrego nada. ¿Qué pasa en el carbono 4? Tengo 3 más 1, 4. No agrego nada. ¿Y qué pasa en el carbono 5? Tengo 1, me falta el 3 para concluir, ¿no? Y ahí ya concluye. 3 más 1, 4. Puede ser que en una cadena principal tenga 2 o hasta 3 o hasta 4 triple enlace, ¿ya? No hay ningún problema en ese caso. Por ejemplo, aquí, mire, hexadino quiere decir que hexa voy a hacer 6 carbonos, hexa significa 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí me va a decir ino, significa que tengo que hacer un triple enlace. ¿En qué número? En el número 2 y en el número 5. Aquí ya me dice en el número 2 y en el número 5. La palabra di significa que se está repitiendo 2 veces, ¿ya? 2 veces el doble enlace de la cadena principal. Y fíjense cómo queda el ejercicio. 3 más 1, 4. Aquí 3 más 1, 4. Aquí 3 más 1, 4. No agrego nada. En el carbono 4 sí agrego porque solo tengo 2. Me falta 2 para llegar a 4. En el carbono 5 tengo 3 más 1, 4. En el carbono 6 tengo 3 y solo le agrego el hidrógeno, ¿no? Para llegar a 4. ¿Qué pasa en el heptadino? Fíjense, ¿no? Lo mismo, ¿no? El mismo proceso, puedo empezar desde 0, ¿no? Marcando cada carbono para que me dé los 4.
Y no nos olvidemos de marcar cada uno con el número correspondiente. Es importante para que así esté marcado y sepamos qué vamos a desarrollar en cada ejercicio, ¿no? Aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4, aquí va a ser el 5, aquí va a ser el 6 y por último aquí el 7. Entonces, ya tenemos los 7. Vamos a marcar el número 1, ahí va a ser el triple enlace. ¿Por qué triple? Porque está hablando de la terminación IN, ¿no? Es muy importante ese detalle. Y el número 3, en estos números va a ser el triple enlace. Entonces, aquí se va a dar así, y aquí también. ¿Ven? Y cada carbono tiene que darnos 4. Aquí hay 3, solo falta el hidrógeno para que nos dé 4. Aquí hay 3 más 1, 4, no hago nada. En el carbono 3 también hay 1 más 3, 4, no hago nada. En el carbono 4, 3 más 1, 4, no hago nada. En el carbono 5 tengo 1 y 1, 2, me falta 2. Falta 2. En el carbono 6 tengo 1 y 1, 2, me falta 2. Y en el carbono 7 tengo 1, me falta 3 para que me dé 4. ¿No? 3 más 1, 4. Ahí está el ejercicio, ¿no? Y aquí es lo mismo, pero aquí puede aumentar la cantidad de enlaces triples, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, tenemos pentadino, penta, que es los 5 que vamos a trabajar, ino, que es el triple enlace. ¿En qué número? En el 2 y en el 4. Tiene que haber el triple enlace, ¿no? Así como está aquí. Y cada carbono 4. 3 más 1, 4. 3 y 1, 4. Aquí no hago nada. 3 y 1, 4. Aquí no hago nada. 3 y 1, 4. Y en el final solo pongo el hidrógeno, ¿no? Va a quedar así. 3 más el hidrógeno. Ya tengo los 4. Aquí fíjense que tengo nona. Nona es 9. Aquí está 1, 2, 3, 9. Marco el 2, marco el 5 y marco el 7. ¿Y qué va a pasar? Triple enlace en el 2, triple en el 5, triple en el 7. Y dice, además de la terminación ino, ¿por qué dice triino? Porque 3 veces se va a repetir en la cadena principal. Y cada carbono va a dar 4. 3 más 1, 4, 3 y 1, 4, 3 y 1, 4, 2, 3, 4, 3 y 1, 4, 3 y 1, 4, 3 y 1, 4, 3 y 1, 4 y 3. ¿No es cierto? Aquí sí tengo que escribir H3 para que me dé más 1, 4. Aquí fíjense que tengo incluso hasta 4 triple enlace. Un deca significa 11. Aquí están los 11 carbonos. Ino, un triple enlace. ¿En qué número va a haber el triple enlace? En el 2. Aquí está en el número 2. En el número 5. Y en el número 8. ¿No? Aquí está. 2, 5 y 8. Y lo demás cada uno 4, ¿no? Algunos no necesitan nada. Recuerden bien, cuando tienen los 4, lo dejan ahí, no aumentan nada. Aquí tienen 4. Aquí sí es necesario el 2. Aquí no, porque ya tiene 4. Aquí tampoco, porque ya tiene 4. Es izquierda y derecha. Este enlace triple le sirve para el 5 y a su vez le sirve para el 6. No se olviden de eso, ¿no? Ya lo habíamos comentado con anterioridad. Y cada uno, ¿no? 2, 3 y 4. Aquí hay 4. Aquí hay 4. Aquí hay 4. En el 9, en el 10 hay 4. Y en el 11 también hay 4. 3 y 1, 4. Este es el que tiene hasta 4 triples enlaces. Deca significa 10. Y en el caso de el carbono 1, 4, vamos marcando, ¿no es cierto? 1, 4, 6 y 8. Aquí marcamos cada uno en el 1, en el 4, en el 6 y en el 8. Triple, 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 triple enlace. Y 3 más 1, 4. En el carbono 2, aquí tengo 3 más 1, 4. En el carbono 3, tengo 2 enlaces más 2, 4. En el carbono 4, el triple enlace más el enlace 4. En el carbono 5, tenemos 3 y 1, 4. En el carbono 6, 3 y 1, 4. En el carbono 7, 3 y 1, 4. No hacemos nada. En el carbono 8, 3 y 1, 4.
en el carbono 9, 3 y 1, 4, y en el carbono 10, 3 y 1, 4. Bueno, entonces aquí simplemente algunos nombres, por si tenemos la posibilidad de tener fórmulas para escribir nombres. Este de aquí, por ejemplo, es como si estuviéramos trabajando 5 enlaces y tenemos 5 más 1, 6 más 1, 7. El número 7 representa un heptano. Heptano porque tiene un enlace simple. Este de aquí representa 3 más 1, 4 más 1, 5, es un pentano. Este de aquí representa 6 más 1, 7 más 1, 8. 8 representa un octano. Todos son enlaces simples. Este de aquí también es un enlace simple, por lo tanto tiene la terminación ano. 3, 4, 5. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Este es un butano. 1, 2, 3, 4. Este es un butano. Aquí, fíjense que tenemos esta fórmula y tenemos en el número 1, 2, 3, 4. Quiere decir que 4 representa buta. Y en el número 1 y en el número 3 tenemos el doble enlace, ¿no? Por eso está aquí 1, 3, buta di eno. ¿Por qué eno? Porque eno representa un doble enlace. Di porque se repite 2 veces en la cadena principal. Y este de aquí tenemos 1, 2, 3. Este es un prop. ¿Por qué la terminación eno? Porque en el número 1 tenemos un doble enlace. Número 1, un doble enlace, 1 propeno. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4 y 2, 3, 4. ¿Cierto? Entonces, espero que hayan podido comprender todos y cada uno de los ejercicios que hemos desarrollado. Desearles muchos éxitos en el desarrollo de las actividades y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.